Controversia constitucional. La controversia constitucional es un medio de control de la regularidad constitucional del que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene por objeto resolver los conflictos competenciales que surjan entre poderes y órganos federales o estatales. Representa el primer medio de control constitucional, anterior incluso al juicio de amparo. Históricamente, desde la Constitución de 1824, el sistema jurídico mexicano ha contado con este medio de control. El artículo 137, fracción primera, del ordenamiento ya mencionado, atribuye a la Corte Suprema de Justicia la facultad de resolver las eventuales diferencias de carácter contencioso entre estados. La vigencia de las bases orgánicas de 1843 se atrajo de la Constitución de 1824 la atribución a cargo de la Corte Suprema de Justicia para conocer de las demandas judiciales entre departamentos del Estado o de particulares con los departamentos. La segunda de las leyes constitucionales de 1836 estableció como atribución del Supremo Poder Conservador declarar la nulidad de actos, leyes o decretos que contravenieran la Constitución. A solicitud del Poder Ejecutivo, la Alta Corte de Justicia o al menos 18 votos del Poder Legislativo. La Constitución de 1857 dispuso la competencia a cargo de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias entre estados y en las que la Unión fuese parte. El 5 de febrero de 1917, el artículo 105 estableció la atribución a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la constitucionalidad en torno a las controversias que se susciten entre estados, poderes de un mismo estado y la Federación. Dicho numeral ha sido objeto de 12 reformas. Sin embargo, por su importancia destaca la del 31 de diciembre de 1994, en la cual no solo se precisaron las hipótesis de procedencia para la interposición de controversias constitucionales, sino además se incorporó como medio de control constitucional a las acciones de inconstitucionalidad, las cuales solo proceden para reclamar la constitucionalidad de preceptos normativos o el contenido de tratados internacionales y sus efectos en torno a la validez o invalidez de las normas impugnadas, mediante la votación alcanzada por al menos 8 votos en el Pleno. Cabe destacar que la materia electoral fue exceptuada de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la vigencia de la reforma de referencia. El artículo 105 de la Constitución vigente dispone puntualmente que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que puedan surgir entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus cámaras o la Comisión Permanente. Una entidad federativa y otra, dos municipios de diversas entidades federativas, dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de actos o normas, una entidad federativa y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de actos o normas, una entidad federativa y un municipio de otra, o una alcaldía de la Ciudad de México en relación a la constitucionalidad de actos o normas y entre órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso General sobre la constitucionalidad de actos o normas. Las reglas del procedimiento relacionado con las controversias constitucionales se despliegan en el título segundo, bajo la denominación de las controversias constitucionales de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera general disponen lo siguiente. Son partes en la controversia constitucional las entidades, poderes u órganos indistintamente pueden ser parte como actor, demandado o tercero interesado y podrán comparecer a juicio por conducto de sus representantes legales. El presidente de la República será representado por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno. Asimismo, es parte en la controversia constitucional el Procurador General de la República. El procedimiento para el ejercicio de la controversia constitucional dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de 30 días cuando se impugne la constitucionalidad de actos, contados al día siguiente de la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, que se haya tenido conocimiento de los mismos o de su ejecución, o que el actor o promovente se ostente sabedor. En el caso que se impugne la constitucionalidad de normas generales, el plazo para la interposición de la demanda será de 30 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien al día siguiente en que se haya intentado el primer acto de aplicación de la norma.
En las controversias constitucionales no es procedente la acumulación de controversias, pero cuando exista conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá acordarse que se resuelvan en la misma sesión. Los asuntos relacionados a controversias constitucionales en ninguna forma pueden ser archivados sin que quede cumplida la sentencia o se hubiera extinguido la materia de la ejecución. La ley reglamentaria de la materia dispone que los efectos de las sentencias en el caso de las controversias constitucionales deberán surtirse a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, cada sentencia deberá contener al menos la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia, las pruebas conducentes, los preceptos que fundamenten la controversia constitucional, las consideraciones que la sustentan, los preceptos que se estimen violados o vulnerados, los alcances y efectos de la sentencia, los puntos resolutivos, término, elementos y características puntuales para su cumplimiento. Entre los efectos de las sentencias respecto de controversias constitucionales, resulta de la mayor importancia precisar que si fuera el caso que durante la votación del asunto se alcanza la mayoría calificada de al menos 8 votos, la sentencia adquiere efectos generales a través de la declaratoria de invalidez, también aplicable a las acciones de inconstitucionalidad. En el contexto de las responsabilidades del Congreso General, resulta relevante que los efectos de las sentencias en el caso de las controversias constitucionales deberán extenderse a todas las normas cuya validez dependa o se vincule a la norma declarada como inválida por el voto de al menos 8 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior a fin de que vía el proceso legislativo se articulen las eventuales inconsistencias que se desprendan de las normas declaradas inválidas. Acción de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, como las controversias constitucionales, son un medio de control de la regularidad constitucional. También se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que el Pleno resuelva sobre la probable contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A diferencia de las controversias constitucionales, aluden al control abstracto de constitucionalidad, lo que significa que para promoverlas no es necesario que exista un agravio concreto. Este medio se interpone contra normas de nueva creación y el plazo para su interposición es de 30 días siguientes al de la publicación de la norma general o el tratado